Bueno, muy buenos días para todos. Espero que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes, sobre su familia, sobre todos los de su casa. Qué bueno venir hoy domingo, este domingo de resurrección, y podamos acordarnos de nuestro Señor, nuestro Salvador. Qué privilegio podernos encontrar aún a través de estos medios que el Señor nos permite, estos medios tecnológicos que nos permiten ser edificados en estos tiempos de pandemia, que han denominado muchos los tiempos de pandemia, seguir siendo edificados, seguir siendo instruidos por su palabra, pero también anhelamos el poder hacerlo, que pronto pase esto y poderlo hacer como congregación, poder estar nuevamente unidos, poder nuevamente alzar nuestra alabanza y nuestra adoración como iglesia juntos, poder recibir su palabra juntos, su pan, su vino, y poder ser partícipes como congregación de su palabra. Pero hoy el Señor nos permite estos medios y como iglesia refugio, qué bueno que podamos hoy disponer nuestro corazón, disponer nuestros pensamientos, disponer todo nuestro ser para escuchar su palabra. Sé que para muchos de ustedes y para en general a toda la humanidad, esto ha sido algo muy complejo, ha sido algo atípico, ha sido algo difícil para las economías, para todo. Pero yo quiero que descansemos en su palabra, descansemos en el Señor, y quiero traerles este corto texto que se encuentra en Génesis, donde el Señor mandó a Noé a que Noé construyera el arca. Noé más o menos tardó 100 años en construir el arca. El Señor le envió a que la hiciera porque iba a mandar un diluvio sobre la tierra, donde iba a morir toda la raza humana y donde iban a morir todos los animales, y solamente iba a salvar a Noé porque había hallado gracia delante del Señor y porque Noé había caminado con justicia con Dios. Y dice el capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Amén. El Señor había enviado el diluvio, Noé ya estaba con todos los animales en el arca y llevaba muchos días el arca sobre las aguas y no había tierra. Sin duda, así como Noé en una situación tan difícil, donde eran los únicos sobrevivientes de la tierra y estaban muchos días encerrados en un arca, expectantes, temerosos seguramente de lo que estaba sucediendo, pero dice su palabra que Dios se acordó de Noé y se acordó de su familia que estaban ahí, que hizo disminuir las aguas. Yo quiero decirle, iglesia, amada iglesia, de que el Señor se acuerda de su pueblo y que a pesar de las dificultades, de las circunstancias, el Señor se va a acordar de nosotros. Si pertenecemos a Él, Él estará con nosotros aún en medio de esas dificultades. Como estuvo con Noé, estará con nosotros. Entonces yo quiero que antes de dar inicio al servicio, a la palabra, oremos, pidámosle al Señor que nos perdone por nuestros pecados, hagamos confesión de pecados y también démosle gratitud al Señor y que nos hable en este domingo y que nos dé fuerza, que nos aliente, que nos ayude en medio de las dificultades y que podamos tener un corazón alegre, un corazón grato para con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres el dador de la vida, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has tenido misericordia con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, tú enviaste a un Salvador, a Jesucristo, el justo, a morir por nosotros, a pagar, Señor, por nuestros pecados. Y hoy, domingo, Señor, venimos a celebrar, a conmemorar, a confesar, pero también a agradecerte por tu sacrificio. Pero te pedimos, Señor, de que nos atraigas en esta mañana
que atraiga nuestro corazón, que en nosotros haya un corazón contrito y humillado. Y te pedimos, Señor, perdón. Perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestro comportamiento, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de hablar incorrecta. Perdónanos, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes. Te pedimos en esta mañana que, a pesar de lo difícil que se pueda ver la situación y a pesar de todas las cosas que pueda decirnos el mundo, te pedimos que en esta mañana tú traigas fuerzas, tú nos ayudes a confiar en ti, tú nos ayudes a depositar nuestra fe solo en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir por la fe y no por la vista. Señor, así el mundo esté al revés, pero tú estás en el control. Ayúdanos a entender, Señor, que tú estás en control. Ayúdanos a entender que tú tienes al mundo en tus manos y que tú eres quien teje la historia del hombre y la historia de toda la tierra. Que tú eres el hacedor de milagros, que tú eres el redentor, que tú eres el rey. Ayúdanos a creer y a confiar en ti. Ayúdanos a gozarnos en esta mañana como iglesia, como refugio, Señor. Así como la iglesia se llama refugio, ayúdanos hoy a refugiarnos en ti y en el poder de tus fuerzas. Te lo pedimos, Señor, porque te necesitamos, porque no podemos sin ti, porque es imposible agradarte si tú no estás en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de esta pandemia, pero no solo en medio de esta pandemia, sino en cada circunstancia, en todo momento, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Señor, ayúdanos a confiar, así como Noé lo hizo, que confió en ti. Y después de que Noé descendió del arca, lo primero que hizo, Señor, fue hacer un holocausto, un sacrificio que fue agradable a ti. Que hoy, Señor, nuestro sacrificio de labios sea agradable a ti, sea recibido por ti, pero solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por el municipio de La Hormiga, te doy gracias por mis hermanos de refugio y te doy gracias por todas las personas que nos ven y que nos siguen por medio de estos canales digitales. Yo te ruego, Señor, que tú los atraigas con tu gracia, que perdones sus pecados y que le des la sabiduría que necesitan para vivir con temor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Muy buenos días, tú que nos estás escuchando desde aquí La Hormiga Putumayo o de pronto desde otro lugar de Colombia o de otra nación. Bienvenido a este tiempo. Yo creo algo especial, y es que Dios tiene algo por hablar a tu vida y algo por hablar a mi vida. Y en nuestras mañanas de adoración amamos compartir la palabra, amamos saber de que Dios sigue hablando. Y en medio de todo este tiempo, en medio de esta pandemia, nos quedan las redes sociales. Y yo creo que así mismo como Dios te va a hablar a ti, le puede hablar a otra persona. Entonces yo te voy a hacer una invitación: dale compartir, compártelo en tus redes sociales, Facebook, Instagram, no sé qué más tengas, pero compártelo porque otra persona puede ser bendecida a través de esta enseñanza. Como algunos saben, estábamos en una serie llamada ¿Hasta cuándo? Yo no sé si lo recuerdan, y si no lo recuerda, puedo ver algunas de nuestras enseñanzas, tanto en Facebook como también en YouTube. Pero hemos venido hablando desde hace algunos meses, desde que inició el año, sobre el libro de San Juan. Yo no sé qué nombre para usted sea el más hermoso, pero para mí es Juan. Por eso me llamo Juan Sebastián. Y sabe qué es lo lindo del Evangelio según San Juan, porque habla muchas cosas importantes. Pero el día de hoy yo quiero que usted vaya a San Juan capítulo 6 y vamos a hablar de algo especial. Vivimos en un mundo literalmente preso de una palabrita, y es peso. Peso, ¿sí? ¿Cómo es eso de que somos esclavos del peso? Una mujer, ¿cómo se levanta? Una mujer se levanta y dice: Dios mío, yo cada día estoy más gorda. Yo cada día, yo como, hasta el aire me engorda. No sé qué me pasa a mí. Y literalmente vivimos en un mundo consumista, donde muchas veces importa más la figura
que cualquier otra cosa. Y sabe, en esto me hizo acordar de algo. No sé si recuerdas cuando tú eras niño. Y cuando tú eras niño, o especialmente cuando yo era niño, yo decía, bueno, cuando yo sea grande, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero yo creo que esto pasó en todos, en la mayoría. Hay dos profesiones que todo niño dijo yo voy a hacer. La primera, cuando yo sea grande, yo voy a ser astronauta. Y uno se imaginaba en ese cohete montado y arriba. Pero el otro, uno se imaginaba con un trajecito rojo diciendo, yo voy a ser un excelente bombero. Y cuando uno mira eso, uno dice, wow, qué hermoso, pues yo lo voy a hacer. Pero esta semana yo me encontré con algo. Y fue una frase que a mí personalmente me ayudó mucho. Dice, es demasiado el peso que cae sobre la piel tras un concierto. Un peso enorme que cubre el alma, el peso de la soledad. Esto lo escribió un cantante después de salir de una presentación multitudinaria. Yo decía, wow, un cantante tiene el peso de la soledad. ¿Cómo así? Una persona que tiene millones de likes en sus redes sociales. Millones de personas lo siguen. Y eso lo escribió una cantante mexicana muy conocida. O sea que cuando ella salía de su presentación se sentía sola. Y esto literalmente me hizo entender de que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Dios habla a través de su palabra y habla a través de personas que dedican su vida a leer las escrituras y sacar de allí lo que Dios quiere decir a usted y a mí, es ahí cuando entendemos el peso de la voz de Dios en medio de nuestras vidas. Y este es mi plan esta mañana, que tú puedas comprender de que el peso de la voz de Dios para transformar nuestras vidas es tan alto que usted y yo solo podamos glorificar al Señor. Yo no sé si tú en esta semana hayas tenido el peso de la soledad, el peso de la depresión, el peso de las circunstancias difíciles, pero yo hoy quiero decirte, tenemos un Dios que habla y que nos conoce. Por eso es necesario que dejemos de pensar en el peso consumista que te dice, hoy pues sí estás gorda. Y comenzar a decir, Señor, yo quiero vivir bajo el peso de tu voz. Y tú me dirás, ¿y por qué vienes a hablar ahora del peso y esto? ¿Sabes por qué? Porque es justamente lo que nos enseña Juan capítulo 6, versículo 60. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Y dice, al oír, muchos de sus discípulos dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabe? Jesús estaba hablando de la vida eterna. Jesús estaba hablando del pan de vida. Y cuando Jesús comienza a hablar del pan de vida, los discípulos dijeron, dura es esta palabra. Como quien dice, el peso de esto yo no puedo mantenerlo. En pocas palabras estaba diciendo, no, esto es imposible. Pero sabe, yo quiero decirte, así parezca imposible, lo que hoy Dios está permitiendo vivir en las naciones es para que se cumpla el propósito de Dios en medio de nuestras generaciones. ¿Quiénes dijeron esto? Los discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién podrá oír? Y es ahí cuando entendemos de que el peso de la palabra de Dios va a producir algunas cosas en nosotros. Y yo hoy quiero que hablemos de esto. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo,
¿esto os ofende? ¿Esto los ofende? Y sabe, esto es especial, porque el peso de la palabra produce, primero, que Dios sabe quién va a permanecer. Si tú has sido fiel, si tú has permanecido a pesar de las tribulaciones, a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, es porque Dios ya tenía preparado de que tú ibas a permanecer. Esto no se basa en que yo sí puedo y en el que el otro no puede. Esto se basa en que en Cristo estamos completos, y que cuando estamos completos aprendemos a permanecer. Desde antes de la creación el Señor ya tenía listo y preparado tu nombre, para que a pesar del peso que estamos viviendo en este tiempo, mucho más pese la palabra de Dios sobre nuestra vida. Pero sabe, el versículo 61 habla, ¿esto los ofende? Jesús les estaba diciendo, discípulos, gente que camina conmigo, ¿esto les duele? ¿Esta palabra les duele? ¿Les duele entender de que yo soy el pan de vida eterna? Y sabe, cuando comenzamos a entender esto, comenzamos a decir literalmente. Por eso es que muchas personas han claudicado en su fe. ¿Por qué? 62. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero? En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, ¿te ofende esto tan sencillo de enseñarle a la gente de que yo soy el pan de vida? ¿Te sorprende de que la gente me necesite? ¿Te sorprende entender de que esta gente sin mí no es nada? ¿Te sorprende pensar de que el Padre me envió a mí para salvar tu vida? Y Jesús les dice, ni te va a sorprender, en pocas palabras, te va a sorprender más cuando yo sea puesto otra vez en los cielos. ¡Wow! Y esto es precioso, amada iglesia, o amada persona que me estás escuchando. Nuestra mente natural nunca va a entender la mente sobrenatural de Dios. Y es justamente el proceso que Dios quiere llevarnos a nosotros. ¿Qué produce esto? ¿Qué produce el peso de Dios, de su palabra en nosotros? Y aquí hay algo, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y tú me preguntarás, y bueno, Sebastián, ¿y cómo es eso de que dures esta palabra? ¿Cómo es eso de que el peso de la voz de Dios en mi vida es tan fuerte? Y hay algo especial. Todo aquello que consumes es todo aquello que tú te alimentas. Y aquí Jesús les estaba diciendo, la carne, ¿para qué? Y el versículo 63, la carne para nada aprovecha. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estás escuchando? ¿Estás escuchando simplemente vanagloria de hombres? ¿Estás escuchando opiniones humanas? ¿O estás escuchando y siendo nutrido por lo que dice la palabra de Dios? Cuando tú y yo somos alentados y nutridos por la palabra de Dios, realmente usted y yo vamos a decir, realmente, Señor, yo necesito de tu Espíritu. Y por eso yo te quiero hacer una invitación, que tú me acompañes a la primera carta del libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y habla algo muy especial. Habla algo que yo creo que necesitamos vivir en medio de las circunstancias. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted y yo queremos ser esa gente que se alimenta bien, y como dice la Biblia, la carne no aprovecha ¿qué? Para nada. Pero el Espíritu da vida. Necesitamos entender algo, y es que necesitamos ser más llenos de la vida de Dios y necesitamos la mente de Cristo en medio de nosotros. ¿Cómo es eso de la mente de Cristo? De que Cristo viva en mí. De que yo sea la manifestación viva, real, de que Cristo está vivo en mi corazón. ¿Dura es esa palabra? Y claro que sí. ¿Cómo es de dura? ¿Cómo es el peso de esa palabra? Así. Cuando se les llamó cristianos, se les dijo Cristos pequeños. En pocas palabras, ¿qué se les dijo? Ustedes van a ver la gente y los van a ver a ustedes y van a decir, este es Cristo, el Cristo que les han enseñado, el Cristo de la Biblia. Y cuando uno va comenzando a entender esto, comenzamos a comprender que nuestros pensamientos deben de estar sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Nuestro espíritu, el espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? Los deseos. ¿Qué es la carne? Eso que no nos deja. La Biblia habla en Gálatas 5:17 de que la carne es la enemistad con el espíritu y el espíritu tiene enemistad con la carne. En pocas palabras, no podemos vivir las dos. O tú eres un hombre espiritual o tú eres un hombre carnal. O tú eres un hombre direccionado por el Espíritu de Dios, que eres llevado a la verdad de Dios. O eres un carnal que simplemente va a ser llevado a sus deseos. Mucha gente dice, bueno, ser misionero, ser pastor, es una cosa fácil, es pararse, predicar y punto. Pero no, esto va más allá. No venimos aquí a dar clases. Venimos a que la palabra de Dios transforme tu vida y mi vida a través de predicarla. Y que cuando entendemos esto, entendemos cuál es la gran diferencia. ¿De qué te estás alimentando? Y Jesús les estaba diciendo, bueno, ¿sabe qué? Necesitamos volver a alimentarnos del Espíritu. ¿Y cómo es eso? Me gusta mucho el 64 porque dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Que no creen. A pesar de todo esto, no creen. A pesar de que se les dijo que yo hablo palabras de vida, que son dadas por el Espíritu que da vida, ustedes no creen. A pesar de que yo no me manifiesto por la carne y que no manifiesto mis deseos, sino los deseos del que me envió, ustedes no creen. Y sabe, no es nuevo cuando tú dices, tú has escuchado la palabra y tú me dices, yo no creo en Jesús. O reflejas una vida que no cree en Jesús. ¿Sabes? Eso no es nuevo. ¿Sabes por qué? Porque es el Padre el quien produce que tú creas en Jesús o que no creas en Jesús. Es el Padre el que te llamó. Y sabes, yo te quiero decir algo. Cuando caminamos con el Señor y cuando nuestra vida va transcurriendo, existe algo, y es que esa dura palabra, así como se manifiesta, tiene un resultado.
¿Y sabes cuál es el resultado de esa dura palabra? Lo habla el versículo 65. Y mira lo que dice. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sabes por qué mucha gente no cree en el Señor? Porque el Padre es el que ordena quién va a estar y quién no va a estar. El hambre y la sed por su palabra no la provee escuchar un video, no la provee en un tiempo de pandemia. Hay mucha gente que en este tiempo tiene miedo de que se vaya supuestamente para el infierno, y tiene miedo de que ahorita se acabe el mundo y que nos vamos todos a la eternidad. Pero sabes, yo te tengo una mejor noticia, y es el verso 65. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Si tú tienes fe en el Hijo de Dios, es porque el Padre la ha dado. Si tú tienes fe de que en Dios todas las cosas estarán bien, es porque el Padre ha dado eso. No es nadie más. Esto no es simplemente por levantar una oración. Esto es porque el Padre desde los cielos ya tenía preparada tu vida y mi vida para que escucharan la palabra de Dios y que a través de ella pudieran decir, yo soy un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Necesitamos tener la mente de Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, vino a obedecer al Padre. Usted y yo necesitamos tener una vida completa de obediencia a Cristo Jesús. Que no haya nada que nos detenga de vivir el plan de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuál es el resultado de esta dura palabra? Verso 66. Después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Sabes cuál es el primer resultado? Un llamado de Dios, que lo veíamos en el versículo 65. Que el Padre nos llama a través de producir un hambre y una sed por su palabra, a través de que alguien te predique el Evangelio, o en este tiempo alguien que te comparta este video. Pero el segundo resultado, ¿sabes cuál es? Es el versículo 66. Dice la Biblia de que muchos se alejaron y volvieron atrás y no andaban con él. ¿Sabes eso qué quiere decir? En pocas palabras, es lo que dice Mateo 22:14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchas son las personas que han escuchado la buena noticia. Muchos han escuchado el Evangelio. Muchos han ido a una iglesia, se han sentado, han levantado las manos, han cantado, han dicho santo, santo, santo. Pero muy pocos son los elegidos del Señor. Y yo creo profundamente de que tú haces parte de los elegidos que el Señor ha marcado. Y por eso está produciendo esa hambre y esa sed por la palabra de Dios, por la oración. Esta semana, nuestra nación, Colombia, denominó un día de reflexión y oración. Estuvimos orando por el país. Estuvimos orando por las situaciones que estamos viviendo. Pero llegamos a una conclusión, y es que encontrarse con Jesús muchas veces te llevará a rechazarlo. Y esta es la triste historia. Encontrarte con la palabra muchas veces va a hacer que tú rechaces a Jesús y que tú le digas, no me interesas. Y tú me dirás, pero ¿por qué? Y te lo voy a explicar con una frase que yo escucho que es muy particular. La verdad duele. Y es real. ¿Sabes por qué muchas veces no te quieres acercar a Jesús? ¿Por qué no quieres orar? ¿Por qué no quieres leer la Biblia? Porque la verdad duele. ¿Por qué no quieres escuchar a tus pastores? Porque la verdad duele. Necesitamos levantar una generación que así la verdad les duela, puedan someterse a su verdad. Y que a través de esto podamos decir, Jesús, yo no te quiero rechazar, yo quiero que tú me enseñes a caminar en tu verdad. Y por eso para los discípulos fue dura esta palabra.
Porque no simplemente significaba estar de un lugar para el otro, saberse una cosa, saberse otra, sino que significaba mucho más. Significaba una vida agradable a los ojos del Señor. Significaba dejar sus deseos. Pero también significaba, y que esto es lo más especial, ser fieles. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Una de las cosas que más me gusta de Jesús es la forma de cómo formó a sus discípulos. Y Jesús tenía una particularidad y era intencional. ¿Cómo era? Intencional. Él no hacía las cosas simplemente para que una persona decidiera en el momento, sino que trabajaba en su corazón con el fin de medir las intenciones del corazón de los discípulos. Y aquí les estaba diciendo, pocas palabras, si quieren irse, bien se pueden ir, no hay problema por mí. ¿Y sabes por qué les estaba diciendo eso? Porque Él sabía quiénes realmente iban a permanecer. Recordemos, es un Dios que todo lo sabe. Y Él sabe que tú en algún momento te has querido alejar, pero también sabe que yo en algún momento he querido fallar. Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! Simón, el hombre terco, el hombre complicado, el hombre difícil, le estaba diciendo, espérate, ¿yo para dónde voy a agarrar si vos tenés palabras de vida eterna para mí? Y yo no sé si tú estás entendiendo esto. Pero ¿sabes cuál es el resultado de la dura palabra, del peso de la voz de Dios en medio de nosotros? Es que sus verdades, que sus palabras permanezcan en nuestro corazón. Si hoy ha permanecido su palabra en tu corazón, ¿sabes por qué es? Porque a pesar de que es dura, difícil, el peso es fuerte, tú has entendido algo a través del Espíritu de Dios, y es que en ellas hay vida eterna. ¿Cómo yo puedo saber de que en una palabra está la vida eterna? El verso siguiente lo dice, 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ay, ay, ay. Yo puedo decir de que tengo las palabras de vida eterna cuando he creído de que Jesús vino a morir en la cruz por mí, pero también cuando yo he conocido de que Jesús, a través del sacrificio de la cruz, me hizo justo y que yo puedo disfrutar de la salvación que hoy tengo. Porque he creído y porque lo he conocido. Simón Pedro le estaba diciendo, ¿sabes por qué yo creo que tú tienes palabras de vida eterna? Porque te he creído de que en ti hay salvación, pero también he conocido, he experimentado de que sin ti nada puede ser lo mismo. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, la voz de Dios para bendecir tu casa, para bendecir tu vida, y la mayor bendición que puede haber en tu casa y en tu vida es que tú puedas creer de que Jesús es el Cristo y que puedas conocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y cuando tú llegas a eso, terminas diciendo esto, verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y es aquí donde yo me quiero centrar y ir terminando nuestra enseñanza. El Hijo del Dios viviente.
Qué expresión tan profunda el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes por qué es profunda? Porque está diciendo: tú eres el Hijo del Dios que estuvo con Daniel. Es en medio del foso de los leones, y usted lo puede leer en su casa ahí. Daniel estuvo en medio y sus amigos estuvieron en un foso de leones, lleno de leones, pero los leones no los tocaron. Ni allí Daniel dijo, la gente y Daniel dijo: hemos creído en el Dios viviente. Una historia más conocida, cuando David y Goliat pelearon. ¿Sabes qué dijo David cuando Goliat se metió con el Dios de Israel? Dijo: el Dios viviente va a vencer a este filisteo. Y esto a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque usted y yo tenemos un Dios viviente. Tenemos un Dios que no ha muerto. Tenemos un Dios que tiene boca y que habla. Y por eso está su palabra, porque Él ha hablado y Él aún sigue hablando a nuestros corazones. Y yo quiero cerrar este tiempo que tú puedas entender esto. Una persona que ha entendido el peso de la voz de Dios en su vida es una persona que solo puede concluir: yo soy hijo de Dios. Y no de cualquier Dios, sino del Dios viviente. El Dios viviente está queriendo transformar tu corazón. Está queriendo bendecir tu vida a través de su palabra. Yo quiero orar por ti. Orar por ti para que el Señor siga haciendo su obra contigo. Y que no haya nada ni nadie que detenga lo que Dios está haciendo. Señor, yo te pido, Señor, por cada persona que nos está escuchando. Yo te pido, Señor, de que esta palabra, que así mismo como dijo Jesús, dura, y como dijeron los discípulos, dura es esta palabra. Yo te pido, Señor, de que el peso de esta palabra traiga un resultado en nosotros. Y ese resultado es que te podamos creer, que podamos confiar en ti. Bendecimos, Señor, esta mañana. Permite, Señor, de que nuestra vida esté diariamente enfocada en ti. Pero también enséñanos, Espíritu de Dios, a que la vida de Dios sea puesta en nosotros. Quita de nosotros todos esos deseos que nos quieren hacer alejar de ti, y acércanos más a ti, al autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Borra, Señor, de nosotros todo deseo pecaminoso y trae tu voluntad en medio de nosotros. Y por favor, permite, Señor, de que te podamos decir: tú eres el Dios viviente. ¿Qué tal usted ahí dice en su casa: tú eres el Dios viviente? El Dios que sacó a Daniel del foso de los leones, que ganó la batalla con Goliat. Y es el mismo Dios que ha salvado mi vida. Y es el mismo Dios que me ha dado un propósito. Bendecimos, Señor, esta mañana. Te honramos, Dios, porque tú eres Rey. Y gracias, Dios, porque no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tú que nos estás viendo y de pronto fue la primera vez que escuchaste esta enseñanza, contáctate con nosotros. Queremos conocerte. Queremos que tú puedas experimentar a través de conocer a Dios la salvación, que es algo hermoso, que por eso predicamos, porque creemos de que Dios quiere hacer una transformación en tu vida y en mi vida. Y bueno, un gusto, quédate con nosotros y nos vemos esta semana. Muchas bendiciones.